En este aluvión zoológico, todos somos animales políticos. Carlos Raimundi está en el candil. Hola Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio y equipo. Un gusto como siempre. Bien, igualmente. Estábamos pensando con el equipo preguntarte o pedirte una reflexión respecto del día de hoy. Hoy tendría que haber empezado las clases en prácticamente todo el país y hay un conflicto con los docentes, tanto en el orden nacional como en jurisdicciones provinciales, en la mayoría de las jurisdicciones provinciales. 16 provincias no empezaron las clases, entre ellas Mendoza. ¿Tu reflexión al respecto? Y la verdad que es lamentable. Y yo creo que en estas cosas nunca está toda la razón de un lado y toda la sin razón del otro, ¿no? Me parece que a diferencia de otros momentos en que también ha pasado esto, yo lo escucho, por ejemplo, al ministro Silioni, que lo escuché hoy a la mañana, por ejemplo, por segunda vez, lo había escuchado el viernes a la tarde con Roberto Caballero en la Radio Nacional de aquí de Buenos Aires, y hoy con Cintia García a la mañana. Como verán, yo escucho muchísimo la radio pública. Sí. Y yo lo considero un compañero. Es decir, no me cabe dudas de que toda la política de él, de su ministerio, de los ministerios anteriores, del gobierno, van en la dirección de fortalecer la educación y la educación pública en particular. Y la escucho a Estela Maldonado representando a CETERA a nivel nacional, o a Hugo Yasky, que también lo escuché hoy a la mañana en el mismo programa, y también son compañeros. Entonces a mí no me cabe duda de que los valores subyacentes y el proyecto de país son similares, y que están en una tensión que ya tuvimos el año pasado. El año pasado inclusive estaba embadurnada un poco toda esta misma tensión docentes y gobierno, porque fue simultánea el cierre de la paritaria nacional, el cierre unilateral, digamos, de la paritaria nacional con un aumento que se le hizo a los legisladores, no sé si ustedes se acuerdan, Sí. que yo no estaba del todo de acuerdo, y mucho menos en la oportunidad y en la forma, bueno. Y además después, en el discurso del 1 de marzo, cuando abrió las sesiones ordinarias del año pasado, la presidenta también tuvo algún desliz con relación a los docentes. Efectivamente. Entonces estaba como más, inclusive más sucia que esta la tensión. Sí. Yo creo que es una tensión que no habría que repetir, que yo no sé por qué no se toma la experiencia de empezar antes. Ahí probablemente sean los docentes los que no quieran empezar antes porque tienen el tema de no empezar las clases como elemento de presión. Puede ser, pero qué sé yo, a mí me parece que los elementos de presión a nivel de la puja sindical se tienen que dar con la parte patronal, con los empresarios, no con un gobierno que ha hecho mucho por la educación. Y después me parece que hay que, digamos, se encadenan un montón de cosas. La verdad que yo, cuando estaba pensando de qué íbamos a hablar, pensé que este podía ser uno de los temas. Y yo no tengo un discurso cerrado. Empiezo a reflexionar o reflexiono en voz alta con ustedes, sino que lo que trato de hacer es ir como arrimando elementos, ¿no? Como para hacer un planteo más panorámico, no simplista, no espasmódico así, no como producto de un impulso. Sí, no binario, claro. De querer estar de un lado, del otro. Claro. No, porque yo creo que se encadena también que muchas de estas cosas no deberían pasar, y las pautas de las paritarias de aumentos tendrían que ser más certeras, como lo eran hace unos años, porque también es cierto que hay una incertidumbre muy grande con el tema de los precios. Entonces uno no sabe si lo que está arreglando le va a alcanzar, le va a durar, cuánto va a ser. Entonces me parece que hace falta todo un replanteo en este punto, porque yo creo que el verdadero eje de discusión
del país está con la derecha, no está entre compañeros. Claro, exacto. Porque la derecha es la que después saca tajada de todas estas cosas. No digo que el gremialismo docente lo haga con esa intención, en absoluto. Lo que digo es que entre el gobierno y los compañeros que han defendido históricamente la educación pública, tanto que ahora, algunos ahora están en el gobierno y otros están en el sindicalismo, pero los dos están en el mismo campo político, en el mismo universo ideológico. Entonces, digo, tendríamos que saber que este tipo de cosas crean climas, por más que uno no lo haga con esa intención, crean climas de debilidad que después no es aprovechado por un dirigente sindical docente, es aprovechado por la derecha, que lo que necesita es que en este país se devalúe para que los exportadores de granos que pueden aguantar, no el productor de granos, sino el exportador financiero de granos, que puede aguantar, pueda, el día que liquide las exportaciones, la liquide con $1 a 10, 11 pesos, sino con $1 a 4 y pico, o a 5. Carlos. Digamos, ahí está la verdadera puja de intereses en este país. Entonces veo que una puja a veces, aunque no, esa desde luego no es la intención, termina generando un clima, un humor social que favorece el debilitamiento del gobierno popular en una puja mayor. Carlos. En una puja central, ¿no? No sé si me explico con sí, perfecto. Lo que quiero decir. Sí, ¿no? sí. Porque es difícil una reflexión demasiado sintética sobre... No esperábamos una respuesta simple, binaria. Te quiero hacer una pregunta, Santiago. Carlos, buenas tardes. ¿Qué diferencias habría entre esta medida que han tomado los docentes y la medida que hablamos la semana pasada, la medida del gremio de camioneros, por ejemplo, que había bloqueado los distribuidores por una cuestión que era interna del gremio? Sí, me parece que implícitamente siento haber respondido a eso en lo anterior, y la diferencia ahora explícitamente es la siguiente. Moyano hizo el planteo la semana pasada, creo que nosotros hablamos acá en el último tramo, a pocas horas de haber formado su partido político, con esa lógica de apretar para poder negociar, desde otra lógica, desde otra visión filosófica. Uno lo hace desde la perspectiva política de debilitar al gobierno. Claramente había una perspectiva político-partidaria en el planteo de Moyano, ¿no? Yo creo que la lógica desde la cual se definen estas situaciones es, bueno, ahora van a ver, ¿no? ¿Desde qué lógica lo hace Moyano? ¿Qué se dice en la mesa chica, en la salita esa chiquita, donde está Moyano con su hijo y con algún otro así acólito muy cercano? ¿Cómo es? Bueno, ahora van a ver, ¿no? Desde esa lógica está hecha. Ahora van a ver, no me dieron lo que yo quería, no me atienden el teléfono cuando yo llamo, bueno, ahora van a ver lo que es bueno, ahora van a ver el poder, el derpo que yo tengo. Es lo que hizo Micheli en algún momento, si no nos dan... Desde una debilidad mucho mayor, claro, ¿no? Desde el punto de vista de la representatividad y de la capacidad operativa de los fierros, ¿no? Lo que se llama comúnmente los fierros, ¿no? Sí. En cambio, conociendo yo tanto a Estela como a Hugo Yasky, como a Baradel de la provincia de Buenos Aires, la lógica es distinta. La lógica es la defensa del bolsillo del compañero docente, y lamentándose, como diciendo, no es ahora van a ver, es qué macana que tenemos que hacer esto, ¿no? ¿Por qué habremos tenido que llegar a esto, ¿no? Entonces me parece que una misma medida no se la puede descontextualizar de cuál es el universo político, ideológico y estratégico que conforma cada una de las partes, ¿no? Es decir, no, me parece que ahí está la diferencia. El campo político ideológico, donde yo pongo la pertenencia de quienes no tuvieron más remedio que hacer este paro docente, es completamente distinto del campo del universo político ideológico y estratégico en el cual ubico a Moyano y a todos los sectores que se regodean cada vez que Moyano intenta debilitar al gobierno, más allá de que lo hayan denostado a Moyano hasta ayer a la noche.
Esto me recuerda, Carlos, a la primera época del Frente Amplio en Uruguay en el gobierno, cuando también tuvo una serie de conversaciones y conflictos con la Central Obrera de Uruguay, que estaba también comandado, dirigida en ese momento por dirigentes gremiales que pertenecían al Frente Amplio. Y se decía en ese momento, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos que se encuentran al interior de lo que se puede convenir, que es un mismo movimiento, pero que ocupan espacios de conducción y dirección distintas? Y en este sentido, decir, bueno, quizás esta discusión en el plano gremial y docente, cómo nos lleva a pensar también las nuevas formas de organización y de representación en toda la sociedad respecto de el sentido de profundización de un modelo que es en lo que en definitiva están todos de acuerdo. Sí, claro, lo que pasa es que este mismo interrogante que está planteado en una columna radial es un eje de gravedad, digamos, de un seminario político. Claro. Porque la relación y las tensiones creativas, digamos, las tensiones dinámicas entre los movimientos sindicales y los movimientos políticos populares de la región son uno de los tantos temas de agenda centrales, de agenda política de esta etapa. Es decir, no pasa solamente acá. Las tensiones entre la CUT, que es la central obrera que surge del movimiento sindical fundado por Lula da Silva, y el gobierno con base, digamos, en la estructura del PT, que es el partido político que funda Lula da Silva, también forma parte de esto mismo. Sí. Lo que pasa es que ahí yo creo que, digamos, una cosa diría Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, diría, una cosa son las contradicciones al interior de nuestras coaliciones políticas y sociales, porque ellos también en Bolivia las han tenido. Porque sí. lo menciono, porque cuando Evo plantea la construcción de la carretera en Tipnis, Sí. Hay una parte de los sectores que reaccionan que son parte de su propio movimiento indígena, que lo sostiene, que después, lógica, esa misma voz es propalada, digamos, es multiplicada por la derecha, Sí. desde luego que se aprovecha de estas grietas. Ahora, estas son contradicciones que hay al interior de estos procesos, son tensiones que se sabe que van a existir. A mí lo que me preocuparía, y no me preocupa en ese sentido porque sé perfectamente que no es así, lo que me preocuparía es si alguno de los dos sectores tuviera alguna duda en cuanto a su pertenencia fundamental, cuando con lo que hay que confrontar es con los sectores devaluacionistas o, por ejemplo, hoy lo escuchaba a Martín Redrado, también con Cintia García, escuché a Yasky, a Silioni y a Martín Redrado, hablar que el gran problema que tiene la Argentina, y por qué no hay inversiones, y el problema del mercado inmobiliario y demás, son los controles. ¿No? Entonces ahí sí que hay una diferencia de campo, ahí hay una línea diferente, digamos, acá hay una diferencia de porcentual de salarios, Sí. ¿no? Sí. Y en el otro lado hay una diferencia de campo, porque cuando yo digo que los problemas que tiene la Argentina, como dijo Redrado, tienen que ver con los controles, lo que estoy diciendo es no quiero Estado. Sí, para lo que nosotros es una virtud, para el tipo es un problema. Claro, entonces ahí es la diferencia que hay entre cuando hay una línea divisoria de campo estratégico y cuando hay tensiones internas al interior de un mismo campo estratégico. Esa sería la línea divisoria, que es fácil decirlo, pero que no es fácil solucionarlo, porque en el medio se cruza con la intencionalidad de los medios, hasta dónde levantan y hasta dónde no levantan una misma noticia, cómo tratan de aprovecharse de una determinada grieta para poderla ensanchar y para poder debilitar estratégicamente al gobierno, ¿no? Se ensucia con todas esas cosas, se complejiza, digamos, con todas